Recording is on. Muy bien, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar. Nada más por si tienen algún comentario de la clase anterior, algo que quisieran comentar. Déjame ver. La clase anterior estábamos hablando, bueno, yo les voy a preguntar, ¿de qué estábamos hablando en la clase anterior? Ustedes me comparten. Nos explicó el por qué Jesús cabalgó en el burro, ¿no? O no sé cómo se diga. Ajá. Y nos fue citando ahí varios numerales y citas donde venía el burro en diferentes situaciones, ¿no? Muy bien. Sí, el tema es, bueno, hablamos de la transfiguración y de la subida a Jerusalén, ¿verdad? Pues, lo que significa la transfiguración y qué significa el subir a Jerusalén. Es ese camino hacia la Pascua. Jesús iba a celebrar la Pascua y es donde va a transformar la Pascua judía en la Pascua cristiana. Eso es lo que nos enseña ahí, ¿verdad? No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta o algo que quisiera comentar. Pues vimos también que muchas promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. Muchas promesas se cumplen, ¿cómo dice? Del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. O que es como decía, el Antiguo Testamento está escondido en el Nuevo Testamento, algo así, ¿verdad? Muy bien, sí. También vimos las celebraciones judías, ¿no? Y las que se hacían ahorita. Muy bien. La diferencia, ¿no? Sí. Sí, porque recordemos que esto es importante porque dijo Jesús que no vino a abolir la ley y los profetas, es decir, no vino a como a desechar lo que su padre había manifestado. Que recuerden que en ese sentido el cristianismo no se opone al judaísmo, sino que le da plenitud, ¿verdad? Dios se ha ido manifestando, nos dice, de muchas maneras en la historia de la salvación y ha hecho alianzas con el pueblo, pero sabemos que el pueblo no las pudo cumplir, pero siempre se manifestó como que iba a venir un redentor y fue dando datos. Entonces
Esas son algunas de las cosas que hemos estado viendo. Algunas citas bíblicas donde nos habla sobre el Mesías, cómo iba a ser, qué es lo que debía hacer, etcétera. Entonces, ustedes ahí van a ir subrayando. Al fin del curso van a tener varias citas bíblicas donde van a poder ustedes comprobar y comparar qué se dijo de Jesús en el Antiguo Testamento y dónde se cumplió. Y eso nos ayuda a comprender mucho el Nuevo Testamento, mucho por qué Jesús hablaba de tal forma, hacía lo que hacía, iba a tales lugares, por qué lo que recorrió Jesús lo hizo de esa forma. Bueno, pues el Antiguo Testamento nos dice. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Bueno, para continuar como quiera, yo sé que ustedes tienen su conclusión, ¿verdad? Que ya la veré cuando se termine el curso y ustedes me expliquen el curso. Y obviamente con su presentación. Bueno, voy a compartir aquí. Pasamos a los numerales a partir del 571 y vamos a ver ahora. Permítanme aquí, a partir de los numerales 571 y vamos a hablar de la parte donde dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Esa es la parte que estaremos analizando. Y vamos a ver varias citas bíblicas, otras más, que nos hablan de esta parte. Ya vimos también que hay documentos que nos hablan sobre esto, ¿verdad? ¿Recuerdan alguno de los documentos que vimos? ¿Algún libro de algún otro autor? Pueden checar sus notas. Eso les va a ayudar para que lo tengan como referencia, ¿verdad? Porque son documentos que la iglesia utiliza, pero que no son como parte del canon, ¿verdad? Simplemente son documentos que la iglesia utiliza para apoyarse también. Muy bien. Ahí deben de tenerlo en sus notas, pero estamos hablando por ejemplo, de Flavio Josefo, que fue uno de los escritores, ¿verdad? Que nos habló que escribió sobre el judaísmo, pero también escribió sobre el tiempo de Jesús. ¿Alguien recuerda comentarios sobre Flavio Josefo? Muy bien. Bueno, tenemos, por ejemplo, la guerra de los judíos. Eso fue uno de los libros. También tenemos Antigüedades de los judíos. Déjenme los voy a compartir aquí nuevamente. Voy a dejar de compartir esto. Si recuerdan este libro. ¿De qué nos habla este libro? Lo voy a compartir nuevamente. Porque aquí hablábamos sobre la existencia de Jesús y qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento en que Jesús estaba presente en este mundo.
Dice Flavio Josefo en su libro sobre antigüedades de los judíos, y nos dice, es en el libro, te los comparto, es en el libro octavo, capítulo 3, del 1 en adelante. Nos habla sobre Poncio Pilato. Recuerden que Flavio Josefo era un escritor judío. Él simplemente escribió, ¿verdad? No era cristiano por apoyar a alguien en especial, simplemente escribió. Y él decía, Pilatos era el pretor de Judea. Recuerden lo que estaba haciendo en ese momento. Dice, salió de Samaria con su ejército para invernar en Jerusalén. Concibió la idea para abolir las leyes judías, de introducir en la ciudad efigies del emperador. Entonces, quería abolir las leyes, introducir imágenes del emperador. Además, fue el primero, a espaldas del pueblo, llevó a cabo durante la noche e instaló imágenes en Jerusalén. También Pilatos dispuso llevar agua de Jerusalén a expensas del tesoro sagrado. Entonces, quería introducir imágenes, quería usar el dinero del templo para sus proyectos, y tercero, introducir y abolir las leyes. Entonces, obviamente esto disgustó mucho a los judíos. Había mucha incertidumbre y mucha gente que estaba en desacuerdo con Pilatos. Por eso es que había guerras. Entonces, él quiso hacer esto, y posteriormente sigue Flavio Josefo, dice, por aquel tiempo existió un hombre llamado Jesús. Y es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado de los principales de los judíos. Pilatos lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Y continúa la lectura. Es muy, muy interesante este documento, ¿verdad? Porque nos habla sobre la existencia de Jesús, qué fue lo que hizo, y nos pone en el contexto de cómo estaba ese momento en esa época. Ahora vamos a mantener ahí el concepto, la idea de lo que está sucediendo en la época. Ahorita vamos a pasar a introducir en los numerales que estamos hablando 571, pero no pierdan esa idea, porque es importante. Voy a compartir nuevamente. Ok, vamos a ver el numeral 571 y 572. Rosalinda y Cecilia, por favor, esos numerales. Ahí voy. ¿El 571? Sí. Ahí voy. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas. Hebreos 9:26. Por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Muy bien. Es el numeral 571, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Qué nos está diciendo este numeral? Nos está diciendo aquí es lo que hace la iglesia, que el misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva. Es decir, la buena nueva es el evangelio. El evangelio es el misterio pascual de la cruz y la resurrección de Cristo. Eso es lo que se predica. Entonces, los apóstoles anuncian, igualmente a la iglesia, a continuación de los apóstoles, debe anunciar al mundo. ¿Qué es lo que debe anunciar? Esa buena nueva. Eso es lo que anuncia la iglesia, que Cristo está vivo. Que dice San Pablo, podemos ver en San Pablo en 1 Corintios 15:14.
Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios 15. Nos dice, dice mucho más, ¿verdad? Pero dice, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. También vacía es vuestra fe. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Estáis todavía en vuestros pecados. Dice San Pablo, aquí dice, Cristo resucitó, Cristo venció la muerte. Esto es lo que anuncia la iglesia. Anuncia esa buena nueva, ese evangelio que los apóstoles anunciaron y que en la actualidad sigue anunciando la iglesia, y que esa es también nuestra labor, anunciar a Cristo vivo. Muy bien, eso es numeral 571. Numeral 572. Numeral 32. La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de la Pascua. Lucas 24 al 27, 44 al 45. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Lucas 24, 26. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Marcos 8, 31. Que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Mateo 20, 19. Muy bien, vamos a analizar este numeral que es muy interesante. Nos dice, la iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras. Recuerden, ¿quién es el que está autorizado para interpretar las escrituras? A ver, eso lo vimos el semestre pasado y se dijo en un concilio también. Lo dice el catecismo casi al principio. Esa es la autoridad, pero... ¿Los padres apostólicos? Sí, pero eso es específico, pero sí. Ok, ahí todo el otro. ¿Sí? El Papa y los obispos son los autorizados para interpretar la Biblia. Exactamente. El magisterio en comunión con el Papa. ¿Sí? Es importante eso último, en comunión con el Papa, porque los ortodoxos también son obispos, también son apostólicos, también es iglesia católica, pero no están en comunión con el Papa. Entonces ahí puede haber errores. Por eso dice la iglesia, los únicos autorizados para interpretar las Sagradas Escrituras es el magisterio de la iglesia en comunión con el Papa. Esto se dijo en el Concilio de Trento, y aquí también lo menciona el Catecismo. Muy bien. Ahora, entonces nos está diciendo, la iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras. Esto quiere decir que alguien puede interpretarlo de otra manera, pero no va a ser lo correcto. Y continúa. Dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. Y continúa. Dice Jesús, ¿no era necesario que Cristo padeciera esto y así entrar en su gloria? ¿Que padeciera qué? ¿Qué es lo que tenía que padecer? Bueno, vemos que sabemos que padeció en la cruz, ¿verdad? Pero ¿dónde están las escrituras que tenía que ser así? Bueno, ya vimos varias citas bíblicas. Ahora vamos a continuar con otras. Ahí tomen nota, por favor. Sería Sabiduría 2, del 12 al 20, Sabiduría 14, 7, Isaías 52, del 13 al 15, Isaías 53, del 1 al 12. Vamos a buscar esas. Puede ver, Juani, por favor. Sabiduría 2, del 12 al 20, Isabel, Sabiduría 14, 7, Julio, Isaías 52, del 13 al 15,
Lourdes Isabel 50, Isaías 53, del 1 al 12. Y hay más, ¿verdad? Pero vamos a analizar estas ahorita. Porque estas específicamente es de lo que está hablando Jesús en este momento. Cuando lo tenga listo, por favor. Arquitecto, buenas noches. Creo que se me pasó el mío, era Sabiduría 2, perdón. Isabel. No, Sabiduría 14:7. Ok, 14:7. Sí, pero empezamos primero, o a quién le dije la primera cita, no me acuerdo. A Juani. Juani, sería Sabiduría 2, del 12 al 20. Adelante. Aquí la tengo. Adelante. Pongamos trampas al justo que nos fastidia y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Es un reproche contra nuestras convicciones y su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. No considera moneda falsa y nos evita como apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. Ya veremos si lleva razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Muy bien. ¿Cómo a qué se parece? ¿Como de quién estarán hablando aquí en la sabiduría? Dice nuevamente, ¿verdad? ¿Mande? No, es que me faltó acá, lo condenaremos a una muerte humillante. Muy bien, una muerte humillante. Y en la época de Roma, la peor muerte era la humillante, era la de la cruz. Esa era la considerada la más humillante. Y dice, vemos nuevamente, ¿verdad? Del 12 al 20. Dice, perdón, sabiduría. Muy, vamos a escuchar la que sigue. Sabiduría 14:7. Bendita sea la madera que fue instrumento de tu salvación. Muy bien, fíjense en esta conexión, ¿verdad? Primero dicen, están preparándose algunos, dice, pongamos trampa al justo que nos fastidia. Dice Jesús, fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que les critica su forma de vivir. Pero aquí la sabiduría dice que ya algo así se iba a indicar, y se opone a nuestras acciones. Nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. Se presenta como hijo de Dios. Es un reproche contra nuestras convicciones y una sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. Ya veremos si lleva la razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará. Y recuerden, todavía le hacían esa pregunta en la cruz, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, ¿verdad? Sálvate a ti mismo. Todavía. Y considera, y continúa.
y lo librará del poder de sus adversarios. Lo someteremos a humillaciones. ¿Verdad que llevaron a Jesús? Y recuerden, la semana pasada vimos cuando estaba con el sumo sacerdote, y le contestaba y lo golpearon, lo escupían y demás, ¿verdad? Lo someteremos a humillaciones y torturas, latigazos y demás, para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues dice que Dios lo protegerá. Muy bien. Y después vimos la otra parte en sabiduría, que es la que acabamos de ver ahorita, 14:7, que es lo que nos dice, qué es lo que significa, ¿verdad? Bendito pues el madero con el que se hace justicia. Ahí es donde Cristo venció la muerte en el madero. Bien, por eso en la Semana Santa se hace la adoración de la cruz, ¿verdad? Porque ahí es donde se venció la muerte y es donde está la sangre derramada del Cordero de Dios. Muy bien, pasamos a la siguiente. Vamos a ponerle mucha atención a estas de Isaías. Isaías 52:13. Mi siervo al final tendrá éxito, será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras cuando vean lo que no se les había contado y descubran cosas que no se habían oído. Muy bien. Dice, veréis a mi siervo prosperar, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Del mismo modo que muchos quedaron asombrados al verlo, pues tan desfigurado estaba que no parecía un hombre, ni su apariencia era humana. Así se admiraban muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues verán lo que nunca les contaron y descubrirán lo que nunca oyeron. Por eso vemos, no sé si ya vieron la película que hizo Mel Gibson de La Pasión. O sea, ahí sí lo interpreta como lo dice aquí, ¿verdad? Queda tan desfigurado que no lo reconocían. Vamos a escuchar la siguiente. Sí, la siguiente es Isaías 53, del 1 al 12. ¿Quién dio crédito a nuestra Vamos noticia? a leerla hasta el... Sí, hasta el 12 está bien. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, lo vimos, y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verlo. Despreciable un don nadie. Y con todo, eran nuestras dolencias las que él llevaba y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos y cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degüello era llevado. Y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió la boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado. Y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos. Por las rebeldías de su pueblo ha sido herido. Y se puso su sepultura entre los malvados y con los ricos su tumba. Por más que no hizo atropello, ni hubo engaño en su boca, más plugo a Yahvé quebrantarlo con dolencias si se da a sí mismo en expiación.
verá descendencia, alargará sus días, y lo que plazca a Yahvé se cumplirá por su mano. Las fatigas de su alma verá luz, se saciará. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Muy bien. ¿Qué es lo que está describiendo Isaías ahí? Una profecía. ¿De qué? ¿Cómo que se parece eso? Pues todo lo que padeció Jesús. Muy bien, ¿verdad que sí? Exactamente, es lo que menciona Isaías, ¿verdad? Dice, no tenía apariencia ni presencia, lo vimos, y carecía de aspecto que pudiese estimar, despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie, y de hecho cargó con nuestros males y soportó todas nuestras dolencias. Nosotros le tuvimos por azotado, herido por Dios y humillado, mas fue herido por nuestras faltas, molido por nuestras culpas, soportó el castigo que no regenera. Esa parte ahí, aparte de subrayala porque o pongan un asterisco o algo porque nos va a ayudar a comprender algo más adelante también, aparte de lo que estamos analizando ahorita. Y dice, fuimos curados con sus heridas, todos estábamos como ovejas, cada uno marchaba por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja para ser esquilada. ¿Recuerdan ese camino, verdad, que dice el Éxodo 12? Que se escogerá un cordero, entre ellos sería llevado, ¿verdad? Ese es el camino que lleva. Así dice, lo describe también, será llevado, ¿verdad? Como cordero. Permaneció mudo sin abrir la boca, detenido sin defensor y sin juicio. Porque vamos a ver, después les voy a mostrar, les voy a compartir un libro donde nos habla, se hace un análisis del juicio de Jesús, esto por abogados y demás, y se dice ahí, se ve que fue un juicio mal hecho y fue un juicio injusto, porque a Jesús lo apresaron, se lo llevaron, y lo llevaron de noche, y las reglas judías decían que tenía que ser de día y que tenía que estar en pleno el Sanedrín, y no fue así. Pues ya a partir desde ese momento ya estaban haciendo mal las cosas. Pero ahí continúa, muy bien. Y dice, ¿quién se ocupó de su generación? Fue arrancado de la tierra de los vivos, herido por las rebeldías de su pueblo. Pusieron su tumba entre malvados. Cuando estaba en la cruz, ¿verdad? Estaba entre dos ladrones. Su sepultura fue entre malhechores, por más que no cometió atropellos. No hubo nunca mentiras en su boca. Yahvé quiso quebrantarlo con males. Si se da a sí mismo en expiación, verá descendencia, alargará sus días. Su mano ejecutará el designio de Yahvé. Después de sufrir, verá la luz. El justo se saciará de su conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, pues las culpas de ellos soportará. Le daré su parte entre los grandes, y con los poderosos repartirá despojos, pues entregó indefenso a la muerte, y fue tenido por rebelde, cuando él soportó la culpa de muchos, intercedió por los rebeldes. Muy bien, pues aquí claramente está hablando ahora de Jesucristo. Entonces dice Jesucristo en Hebreos 9:26. Bueno, específicamente, ahorita vamos a analizar Lucas 24, del 26 al 27. Vamos a esa cita. Lucas 24. Lucas
Dice Lucas 24, del 1 en adelante. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesucristo. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron entre ellas los hombres como vestidos resplandecientes. Asustadas inclinaron el rostro en tierra, pero les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Continúa. Y me brinco al versículo 13. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió, ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, lo de Jesús el Nazareo, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y delante de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el que iba a librar a Israel. Aquí subrayen este punto y fíjense, ahorita vamos a ver esto ahorita en un momento. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Y al no hallar el cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esto para entrar así en su gloria? ¿De qué está hablando Jesús aquí? Y dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Que ya hemos visto algunas de estas cosas, ¿verdad? Desde el Génesis, ¿verdad? Lo que dijo Moisés, lo que vimos en diferentes de las citas bíblicas y hoy específicamente sobre la crucifixión. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le rogaron insistentemente, quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos. Ahora, esto que hemos visto hasta ahorita, ¿cómo a qué se parece? Ese caminar y eso que está hablando, ¿cómo a qué se parece? ¿Cómo qué lo recuerda? Es un caminar con Jesús, se hablan de las Escrituras, se habla del Antiguo Testamento, se está explicando cómo se cumplió, van a una casa a cenar, parten el pan. A la Pascua judía. Sí, y más específicamente, más como nosotros. ¿Qué es lo que se hace en la celebración? ¿Mande? A la misa. La misa, muy bien. Sí, porque recuerden, van por el camino. Vamos a ver más adelante en tercer semestre los gestos en la liturgia, pero el hecho de nosotros estamos sentados antes de iniciar la misa. Y luego, cuando ya se inicia la misa, nos ponemos de pie. Eso es un gesto de ir en camino hacia la Pascua, porque es lo que vamos a celebrar. Celebramos la Pascua en cada misa. Anteriormente se hacía fuera del templo y todos entraban.
pero por cuestiones pastorales se hace nada más el signo. Estar sentado y primero levantarse es signo de caminar. Y obviamente pasa el que preside, ¿verdad? Bueno, entonces es ese camino con Jesús, pero fíjense en estos detalles, no lo reconocían. O sea, así se nos puede presentar a nosotros. De pronto Jesús puede ir caminando con nosotros y no sabemos ni quién es, ¿verdad? Porque recuerden que así lo dijo, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Cuándo, Señor, lo hicimos? Cuando lo hiciste con aquel más pequeño, a mí me lo hiciste. Entonces ellos no se daban cuenta, sin embargo había algo que se daban cuenta. Entonces, sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. ¿Verdad que el sacerdote parte el pan y dice la bendición? Después lo reparte, ¿verdad? Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Dicen los teólogos, no es que Jesús se haya ido, sino que ahí se convirtió en la Eucaristía. Desapareció de su vista, pero seguía presente. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. Y dice, se dijeron unos a otros, ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y está en la presencia de Cristo, dice, ardía nuestro corazón porque nos estaba explicando y Dios estaba ahí. Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidas a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían, es verdad, el Señor ha resucitado. Ahí lo reconocieron. No se desaparece, sino que se convierte en la Sagrada Eucaristía. Pero así pasa con muchos, ¿verdad? Que no lo reconocen y no lo quieren reconocer, que Él está presente ahí en la Eucaristía. Muy bien. Entonces, numeral 572 nos dice, Jesús interpretó las Escrituras sobre su muerte y resurrección antes de padecer. Desde antes, recuerden que les decía a los apóstoles, es necesario ir a Jerusalén porque el Hijo del Hombre padecerá, será criticado y crucificado y demás. Lo anuncia y después ya se cumple. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. Muy bien. Vamos a ver otro detalle importante. Recapitulando con lo que estábamos viendo que nos dice Flavio Josefo. Recuerden esto, el momento en el que Jesús estaba en este mundo, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Ya se había anunciado que el Mesías iba a llegar, se sabía que había muchos falsos profetas, y para acabar con esto, ¿qué es lo que hacía Poncio Pilato? Pues no era muy bien visto, ¿verdad? Porque les quería quitar el dinero del templo, quería introducir imágenes, quería abolir las leyes. Entonces, definitivamente el pueblo no estaba muy contento. Ahora, en la Pascua, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hace el imperio? Daba indulto a una persona. Recuerden, cuando llevan a Jesús ante Pilatos y le presentan dos opciones, porque vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Recuerden esta escena y que la vamos a vivir en la Semana Santa. Aquí la hemos vivido y la vamos a vivir nuevamente. Es importante esto. Aquí le presentan al pueblo para que decida. Le presentan a un personaje. Dice, vamos a ver, si recuerdan ese pasaje, cuando Jesús lo llevan con Pilatos y le pregunta al pueblo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? Pero vamos a ver, vamos a Lucas, Marcos 18. Perdón, vamos a... No, Lucas, no, 18, es Lucas. Lucas.
Es... ¿13? ¿Verdad? En el no, es 23. a Pilato. El 23. Sí, del 23. Vamos a ver el 23. Vamos a ver Marcos 15. Sí. Marcos 15. Dice 15:26. Pero 15 del 6 al 15. Bueno, vamos a ver. Bueno, Marcos 15. ¿Quién falta leer? A ver, Larisa. Marcos 15. Y Laura, busque por favor Lucas 23, del 13 en adelante. Y Marta, Mateo 27, del 15 al 26. Heréndida. Mateo 27 del 15, Juan 18 al 38. Empezamos con Marcos 15, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. En cada festividad de la Pascua le soltaba Pilato al preso que le pidieran. Había entonces un tal Barrabás, el cual estaba preso juntamente con otros sediciosos que durante la sedición habían hecho una muerte. Muy bien, Luego vamos a por ahí tantito, vamos a analizar esto. Entonces recuerden, fíjense el contexto de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? El pueblo no estaba muy contento por cómo era Pilatos. Esa es una. El pueblo no está contento con Pilatos. Número 2. Sabían que iba a llegar el Mesías en ese tiempo. Había muchos falsos profetas. ¿Sí? Número 3. Para contentar al pueblo, Pilatos libera o quiere liberar a un preso. Entonces, ya tiene en la cárcel, dice, a un sedicioso, a un tal, dice, lo ponen ahí como un tal Barrabás. Pero el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesucristo, aquí nos da varios datos importantes. Nos dice que Barrabás, dice, en el contexto político de entonces, la palabra griega que usa había adquirido también el significado de terrorista. Pues Barrabás no era cualquiera. No era, ahí lo pone, dice como un bandido. Esa es una de las traducciones. Lo ponen como un bandido, como que quieren de alguna forma reducirlo, ¿verdad? Pero, dice el Papa, era un terrorista. ¿Sí? Eso es importante. Ahora, ¿por qué razón este personaje es tan importante como para que quede grabado su nombre en las Sagradas Escrituras? ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pero aquí nos explica ahorita el Papa, ahorita lo vamos a ver. Entonces, volviendo nuevamente al contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el pueblo? Está furioso, ¿verdad? Con Pilatos. La gente sabía que iba a llegar el Mesías y había muchos falsos profetas. Tercero, Pilatos, para contentar a la gente, hace un indulto y quiere liberar a uno. Él se da cuenta que no hay ningún problema con Jesús, sin embargo, los presenta a los dos. Ok, continúa con la cita. Luego que subió el pueblo, comenzó a pedirle que hiciera lo mismo que otras veces. Pilato les preguntó, ¿no queréis que os suelte al rey de los judíos?
porque se había dado cuenta de que los príncipes de los sacerdotes por envidia se lo habían entregado. Pero estos agitaron al pueblo para que pidiera que mejor le soltase a Barrabás. Ok, vamos a ver tantito. Están dos opciones, ¿verdad? Sin embargo, Poncio Pilato dice, pues si este hombre, pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Por qué no lo soltamos a él? Él les propone, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen ellos? No. Queremos a Barrabás. ¿Por qué creen que quieren a Barrabás? Ahorita vamos a analizar esto. Que continúa con la cita. Pilato les volvió a preguntar, ¿y qué haré con ese que llamáis rey de los judíos? Entonces le gritaron otra vez, crucifícalo. Pilato les preguntaba, ¿pero qué mal ha hecho? Pero ellos más recio le gritaban, crucifícalo. Pilato, queriendo contentar a la multitud, le soltó entonces a Barrabás y después de mandar azotar a Jesús, se lo entregó para que fuera crucificado. Muy bien, vamos a parar ahí tantito. ¿Qué es lo que hace la gente? Dice, Barrabás, suelten a Barrabás. ¿Y qué hacemos con el otro? Crucifícalo. Vamos a analizar las demás citas. Ahorita regresamos a esto. Las demás citas bíblicas. No pierdan ahí las citas. Creo que seguía Lucas 23. Adelante. Lucas 23, ¿verdad, maestro? Adelante. Jesús ante Pilato. El consejo en pleno se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. Ahí empezaron con sus acusaciones. Hemos comprobado que este hombre es un agitador. Se opone a que se paguen los impuestos al César y pretende ser el rey enviado por Dios. Entonces Pilato lo interrogó en esos términos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, tú eres el que lo dice. Pilato se dirigió a los jefes de los sacerdotes y a la multitud. Les dijo, yo no encuentro delito alguno en este hombre. Pero ellos insistieron, está enseñando por todo el país de los judíos y sublevando al pueblo. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo. Cuando supo que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió, pues Herodes se hallaba también en Jerusalén por aquellos días. Muy bien, vamos a parar ahí tantito. Vamos a escuchar la siguiente cita. También recuerden esto. Hablamos también, creo que no sé si en este semestre o en el anterior, no, en este semestre, sobre las sectas de los judíos. ¿La recuerdan? Arqui, yo tengo una pregunta, que a lo Sí. mejor no tiene nada que ver, pero es una duda que siempre he tenido. Bueno, los judíos. Entonces ellos como nunca aceptaron a Jesús, nunca lo van a aceptar, ellos nunca van a tener salvación, aunque hayan hecho todo bien y sigan todo el Antiguo Testamento, letra por letra, ellos no. Sí, mira, la respuesta está, ahorita le digo la cita. Vamos a escuchar la cita y ahorita le digo la cita. Era Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 27, ¿qué, perdón? Del 15 en adelante. Del 15, ok. Con ocasión de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de dejar en libertad a un condenado, a elección del pueblo. Había entonces un prisionero famoso llamado Barrabás. Pilato dijo a los que se hallaban reunidos, ¿a quién quieren que deje ir libre, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que se lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato
estaba en el tribunal, su mujer le mandó decir: no, no te metas con ese hombre, porque es un santo. Y anoche tuve un sueño horrible por causa de él. Mientras tanto, los sacerdotes y los jefes judíos convencieron al pueblo que pidiera la libertad de Barrabás y la condenación de Jesús. Perdón, ¿era hasta el 21? Sí, está bien. Falta una cita más. La de Okay. Juan. Es Juan 18:38. Sí, adelante. Jesús es arrestado. Cuando terminó de hablar, Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente, Cedrón. Había allí un huerto y Jesús entró en él con sus discípulos. No. Es del 18, perdón. Juan 18, del 18. Okay. Nomás dice Juan 18:38. Pilato dijo: ¿y qué es la verdad? Muy bien, lea ahí el contexto de lo que estamos analizando ahorita. ¿Le sigo? Sí. Dicho esto, salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre, pero aquí es costumbre que en la Pascua yo les devuelva a un prisionero. ¿Quieren ustedes que ponga en libertad al rey de los judíos? Ellos empezaron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Barrabás era un bandido. Muy bien. Aquí lo están poniendo de esta manera. Ok, volvamos otra vez al contexto para comprender esto. Entonces, imagínense, vamos a esa época. Los judíos están en contra del imperio porque están siendo oprimidos por sus leyes y demás. Pilatos les quiere quitar el dinero del templo. No es cualquier dinero, es el del templo. Segundo, quiere introducir imágenes en los templos. Tercero, quiere abolir las leyes. Entonces, no están muy contentos que digamos. Por otro lado, sabían que iba a llegar el Mesías. Está el Mesías ahí presente. Vemos de las sectas de los judíos, fariseos. ¿Cuáles más? ¿Recuerdan? Jesús tiene diálogo con ellos. Eso ya lo vimos. Los fariseos, los esenios, saduceos, y hay un grupo más. Celotas. Ok. De los celotas, ¿cuál era su característica? Se llamaban así por el celo de Dios, pero ¿cuál era su característica que los diferenciaba de los demás? Estos eran como, ¿perdón? Que ellos esperaban que el Mesías fuera pues como un guerrero, ¿verdad? Que como tenían tendencia a la violencia. La violencia, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a ver, no pierdan la idea esta. Vamos a ver una palabrita que menciona Jesús en Marcos capítulo 14, versículo de 35. Dice, sí, vamos a ver del 35. También hay otros versículos donde lo menciona, pero aquí se deja esta palabra que no la dejaron en español y dice en el 35, y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba de ser posible que pasara aquella hora y decía: Abba, Padre, todo es posible. Traducen esa parte, ¿verdad? Abba quiere decir Padre. Muy bien. Hay otra palabra que tampoco la traducen, es Bar, quiere decir hijo, como Bartimeo, hijo de Timeo. Así. Entonces la palabra Bar quiere decir hijo. Ahora, fíjense, si la gente está así en ese contexto en el que está muy molesta
están esperando un Mesías salvador como Moisés, ¿sí? Entonces le presentan a dos personajes, donde dicen, está este hombre que nos habla de la paz y del amor y que se amen los unos a los otros y que perdonen los pecados 70 veces 7, que nos habla del amor y demás. Y de pronto ponen por otro lado a otro hombre que está liberando al pueblo, ¿sí? Que es uno de los celotas, que está luchando contra el imperio y quiere liberarlos como Moisés. Y es además Bar-Abba, el hijo del padre. Entonces le presentan a dos personajes mesiánicos, donde dicen, este es el hijo del padre, ¿sí? Este es el liberador que está luchando por el pueblo, que está en contra del imperio y que además es judío. Entonces, ¿a quién eligen? Preguntan, ¿a quién eligen? ¿Qué es lo más fácil? ¿A quién elegiría cualquiera? Porque si este es el hijo del padre y los está tratando de liberar y está luchando contra el imperio, porque están esperando un Mesías como Moisés, un Mesías que los va a liberar. Entonces, ¿cuál es la decisión? No parece algo, dice el Papa Benedicto XVI, ¿verdad? Dice, entonces, la palabra griega que había usado había adquirido también el significado de terrorista o combatiente de la resistencia, que este era el significado que quería dar resuelta, claro, la narración de Marcos. Estaba en la cárcel con tal Barrabás, con los revoltosos que habían cometido homicidio en la revuelta. Barrabás, hijo del padre, es una especie de figura mesiánica. En la propuesta de amnistía pascual están frente a frente dos interpretaciones de la esperanza mesiánica. Se trata de dos delincuentes acusados según la ley romana, de un delito idéntico, sublevación contra la paz romana. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿A quién vas a elegir? ¿Al liberador? ¿Al que pelea por ti? ¿Sí? ¿Al que es el hijo del padre? ¿O a este que nos habla de perdona? ¿Sí? Perdona 70 veces 7 y que nos habla del amor. ¿A quién vas a elegir? Y esto también se traduce en nosotros posteriormente, ¿verdad? Porque ya traspolado a nuestra época, ¿a quién elegimos? ¿Elegimos el camino del amor de Jesús? ¿O el camino del guerrero? El camino del que hace las cosas con la violencia, así como él lo indica. Pero vuelvo, lo que dice el Papa, ¿verdad? Se presentan dos figuras mesiánicas. Pues por eso es importante. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas? Yo sí, profesor. Entonces quiere decir que los que sí actuaron con maldad fueron los sumos sacerdotes que incitaron al pueblo y el pueblo se equivocó porque como ustedes no, bueno, yo no sabía eso, ¿verdad? Se pudieron haber equivocado porque creía que el que luchaba los iba a salvar y no el que daba el perdón, el que hacía la resistencia por la paz, ¿no? Con la paz. No sé, si tienen pecado los sumos sacerdotes y los otros no. Vamos a ver más adelante que en el catecismo lo dice así, lo vamos a ver ahorita, de que no el pecado, es decir, no se puede culpar solamente a los judíos de aquel tiempo ni a los judíos de ahora. Esa responsabilidad recae sobre todos nosotros pecadores, porque cargó con la culpa de todo pecado. Pues Cristo fue a la cruz, porque como dijo Isaías, cargará con todo el pecado de todos nosotros. Entonces, cada que cometemos un pecado, crucificamos nuevamente. Estamos ahí porque Él está cargando con nuestros pecados. Responsabilidad de todos. Es lo que dice, y ahorita lo vamos a ver, el catecismo así lo dice. ¿Dudas, preguntas? Muy bien, respecto a la pregunta que hacían hace rato, aquí podemos ver 2 Corintios capítulo 4, versículo del 10 en adelante. Nos dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada cual reciba conforme a lo que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal. Ahí suena claro. Y además el Apocalipsis, eso está muy interesante. El Apocalipsis capítulo 14, versículo del 13 en adelante, nos dice: luego oí una voz que decía desde el cielo: escribe, dichosos los muertos que mueren en el Señor, es decir, en gracia. Desde ahora sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Obras de misericordia, ¿verdad? Porque tuve hambre y me diste de comer. Porque estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel, fuiste a verme. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos eso? Cuando lo hiciste con aquel más pequeño, insignificante, que nadie volteaba a ver. A mí me lo hiciste, dice Jesús. Pero dice el Apocalipsis, ¿verdad? Porque sus obras los acompañan. Entonces, ya depende de nosotros también, ¿verdad? San Pablo también dice, vemos en aquí les vamos a ver también San Pablo vamos a ver segunda a ver. Muy bien, San Pablo le dice a los filipenses, capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Así pues, queridos míos, de la misma manera que habéis obedecido siempre, no solo cuando estaba presente, sino mucho más ahora que estoy ausente. Trabajad con sumo cuidado por vuestra salvación. Pues en Dios quieren, por su benevolencia, realiza en vosotros el querer y el obrar. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones. Sí. Trabajad por vuestra salvación, dice San Pablo. Ahí nos dice también lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Muy bien, ¿dudas, preguntas, comentarios? ¿Seguros? Muy bien, entonces sí comprendemos el contexto, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Entonces, el pueblo estaba molesto, ¿verdad? Estaba molesto con el imperio. Y todavía Pilatos viene y les quiere achacar más cosas. Porque hubo guerras, por eso posteriormente, después también hubo otras revueltas. Pero en ese contexto, ¿verdad?, que la gente estaba pues ya desesperada por la situación, y se les presenta una opción mesiánica, dice el Papa, ¿verdad? Pues ¿a quién van a escoger? En un acto de desesperación, ¿a quién escogemos nosotros? Es decir, nos quedamos en la oración y esperando, aceptando la voluntad de Dios, o buscamos nuestros propios caminos para resolver nuestros problemas. Y eso es en general, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor la muerte de un ser querido o cualquier situación grave, complicada. ¿Voy a buscar mi camino para solucionar eso? ¿O acepto la voluntad de Dios así como Él lo pone? Muy bien. Sí, para mí es, ahorita que usted decía, para mí sí es difícil porque, bueno, yo ahorita es lo que, es un dilema para lo que usted dice. O sea, es muy fácil decir,
sí creo en ti, Señor, sí confío en ti, Jesús, hágase tu voluntad, pero cuando dice usted, cuando ya estamos en una situación de verdad, muy difícil, es muy difícil para nosotros decir que sí aceptamos la voluntad de Él. Inconscientemente no estamos haciendo la voluntad de Él, estamos haciendo nuestra voluntad. Y aún así, digo, en mi caso ha pasado que Jesús nos ha ayudado, ¿verdad? Y decimos, pues, ¿cuánto me amas? Pero realmente no estoy haciendo tu voluntad, no estoy siendo humilde. De hecho, ahorita estoy leyendo un libro con una evangelizadora y se llama El cielo, de Elisa Carreta, y nos hablaba hoy precisamente de lo que se está diciendo, de que, o sea, queremos, a veces renegamos o a veces decimos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Cuando Jesús, Él fue el más humilde, ¿verdad? Porque él tenía, por ser hijo de Dios, Él podía, si no quería, o sea, él podía hacer uso de todo lo que, como rey que era, de nosotros. Pero sí se me hace, ahorita que lo vuelve a repetir, se me hace algo muy difícil cuando estamos en una verdadera tribulación, o sea, aceptarlo y decirle sinceramente. Y pues gracias a Él porque nos sigue perdonando, porque a pesar de que nos equivocamos, pedirle perdón, Él tiene misericordia, tiene misericordia y mucho amor por el humano. Muy bien. Sí, fíjense lo que dice Eclesiástico capítulo 2, versículo en 1 en adelante. ¿Qué es lo que sucede cuando uno se acerca a la iglesia para servir, ¿verdad? Que es algo que nos va a beneficiar a nosotros y a nadie más. Pero dice Eclesiástico capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepara tu alma para la prueba. Pero es algo que nos va a beneficiar a nosotros. Oye, y para contestar la pregunta que hacían hace rato, no recuerdo quién la preguntó porque está la cámara apagada, de que si los judíos se salvan o otros se salvan. ¿Quién preguntaba? No. Michelle. Ah, muy bien. Romanos capítulo 2, versículo, podemos ver del 12 en adelante. Nos dice, pues cuantos sin ley pecaron, es decir, los que no conocen la ley, ¿verdad? Nosotros conocemos la ley, conocemos los mandamientos, conocemos lo que dijo Jesús, ¿verdad? Se amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero los que no conocen la ley, dice, pues cuantos pecaron sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Estos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles, es decir, los que no son judíos, y para nosotros sería los que no son católicos, dirían, ¿verdad? Que no tienen ley, cumplen los mandamientos, cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley para sí mismos, son ley. Como quienes muestran tener la realidad de esta ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, para el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. Entonces, allá hace esa comparativa, ¿verdad? Y dice Jesús, al que mucho se le da, mucho se le va a pedir. Entonces, ¿será que entonces uno va a decir, bueno, mejor no me acerco para no saber? Pues un pecado de omisión. Porque nosotros tenemos la gracia de conocer a Cristo, de saber sobre Él, de saber qué es lo que hizo por nosotros. Entonces, estamos dentro de la ley, conocemos lo que es. Seremos juzgados por eso, ¿verdad? Los que no la conocen, pero sin embargo, cumplen con las prescripciones de la ley. Y eso recuerden que lo dijo Jeremías 31, si mal no recuerdo.
Fíjense, vamos al profeta Jeremías 31, o era 33. A ver. Es 31. Dice: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, no como la alianza de Moisés de los 10 mandamientos, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza y yo les hice estrago de ellos, oráculo de Yahvé, sino que será la alianza que yo pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, oráculo de Yahvé. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Entonces la ley de Dios está en nuestro interior. Esto lo vamos a profundizar cuando veamos el cuarto semestre, que hablemos de los mandamientos, de las bienaventuranzas, de la conciencia. Eso lo veremos en el cuarto semestre. No nos adelantemos todavía. Ahorita estamos apenas conociendo a Jesús y después vamos a celebrar esto que conocemos de Jesús, que nos salvó en la liturgia, y después alimentar nuestro espíritu, ¿verdad? Vivir de acuerdo a los mandamientos, porque es conocer, ¿sí? Celebrar esa fe, después vivir de acuerdo a esos mandamientos, o sea, no nada más mientras estamos en misa o en la iglesia, en nuestro trabajo y en nuestra vida cotidiana. Y después lo recomendable es la espiritualidad. Ya conocemos a Jesús, conocemos a Dios Padre, lo que dice la iglesia, celebramos, conocemos, vivimos de acuerdo a Jesús, que es la vida en Cristo, y después mi espíritu necesita alimento. Entonces vamos a conocer la espiritualidad, que es un gran abanico que hay para alimentar nuestro espíritu. No solamente hay una espiritualidad, hay varias, hay muchas. Oye, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Nada más pudimos avanzar 2 numerales. Arquitecto, ¿me puede compartir la cita bíblica anterior, por favor? Sí, la de Romanos. Romanos capítulo 2, ¿o cuál? Hablamos la de Romanos. Romanos capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Y vimos Jeremías 31. Ahí. La de segunda de Corintios, ¿cuál fue? Perdón. Sí, segunda es segunda de Corintios capítulo 5, versículo del 10 en adelante. Gracias. Y aquí nada más también lo pueden anotar por lo que estamos viendo de la nueva creación con Cristo, ¿verdad? Es 2 Corintios capítulo 5, versículo del 17 en adelante. Dice: por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confirió el ministerio de la reconciliación. Ahí estamos hablando del sacramento de la reconciliación, ¿verdad? Y así dice el ritual. Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo por medio de la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Te conceda el perdón y la paz. Es lo que dice la iglesia. Y el que tiene el poder de absorber los pecados es el sacerdote. Y dice: y yo te absuelvo, dice el Padre, ¿verdad? Pero no por su nombre, sino yo te absuelvo en el nombre del Padre, ¿verdad? Y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la función. ¿Cuál es la función principal del sacerdote? Lo que no podemos hacer los laicos: la Eucaristía, perdón de los pecados, ¿sí? La unción de los enfermos. Eso es lo principal del sacerdote. Lo demás pasa a otros términos.
porque eso solamente Cristo le otorgó esa autoridad y ese poder a ellos, cosa que nosotros no podemos hacer, ¿verdad? Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esto? ¿Seguros? Muy bien, hay tanto que decir, pero desafortunadamente no hay el tiempo. Ahorita nada más pudimos ver dos numerales. Vamos a ver nada más uno más. 574 para concluir. Dice, resume el catecismo, el compendio del catecismo. Jesús e Israel, porque va a hablar sobre cómo se comportaba Jesús ante diferentes situaciones. Aquí en el caso de Jesús e Israel, es decir, el pueblo, dice, algunos jefes de Israel, algunos, porque no todos, acusaban a Jesús de actuar contra la ley, contra el templo de Jerusalén, y particularmente contra la fe en el único Dios, porque se proclamaba hijo de Dios. Por ello lo entregaron a Pilato para condenarlo a muerte. ¿Quién faltó de participar para que lea el numeral 574? No sé si alguien faltó de leer. Larisa, no sé si leyó. Bueno, si no, alguien que levante la mano. Sí, aquí lo leo. Gracias. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechoso de posesión diabólica. Se le acusa de blasfemo y de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. Muy bien. Bueno, vamos a... estas son algunas de las cosas por las que lo acusaban a Jesús. Decían porque expulsaba a los demonios, por el perdón de los pecados, porque como no creían que era Dios, pues decían, solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces aquí una de dos, o es un mentiroso o es Dios, no hay de otra, ¿verdad? Y dice por sus curaciones en sábado, por la interpretación de los preceptos de la pureza de la ley. Aquí recuerden que los judíos tienen esa interpretación, es decir, ellos tienen su tradición, la interpretan y la ponen por escrito. Estos libros son la Mishnah, el Talmud y el Haftorat. Hay varios libros que son como si fuera el catecismo, donde ellos interpretan las escrituras, pero porque ellos eran los que a su parecer podían hacerlo. Sin embargo, recuerden, Jesús no les criticó eso, porque dice, los que se sientan en la cátedra de Moisés, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Porque Cristo sabía y no iba a contradecir esa autoridad que Dios Padre les había dado. El que se sienta en la cátedra de Moisés. Sí, por eso nuestra iglesia se llama catedral, por la cátedra, ¿verdad? Ahí donde está el obispo. Entonces, ¿sabe? Dios le está dando esa autoridad a ellos y Cristo no va en contra de esto. Pero sí les dice,
hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque tienen la autoridad para decir, mas sin embargo ellos no lo viven. Eso es lo que les critica ahí. Muy bien. Bueno, entonces, eso era para concluir. La próxima semana es la de Semana Santa. Esta no hay clase. Y no estoy seguro si la que sigue, yo creo que por ahí Lourdes les avisará, ya que le avisen ahí en el grupo de coordinadores. Me imagino que ahí en la dirección les van a poner un dato y ya ella les avisará si es solamente la que sigue o si son 2 clases. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Seguros? Muy bien. No, digo, muchas gracias por la clase. No por nada, para servirles. Y esto es lo emocionante que nosotros podemos vivir esto en todos los días en la iglesia. Y más específicamente ahora veremos ese diálogo, porque ya no vamos a vivir igual la Semana Santa. A escuchar esos diálogos de Jesús, porque ahora Él está presente en ese momento ahí. Estaremos escuchando ese diálogo de Jesús con el sumo sacerdote, donde le va a decir, ¿verdad? Yo soy el que habló con Moisés, yo soy el que estaba en la zarza, donde veremos cómo cumple las profecías, ¿verdad? No es una evidencia para nosotros, porque no es una palabra muerta. Entonces veremos eso, ¿verdad? Veremos esas opciones que pone Pilatos ante 2 mesías que nos ponen enfrente. Iremos a tomar esa decisión, ¿verdad? ¿A quién voy a seguir? ¿Voy a seguir las palabras de Jesús, el camino del amor, como Él lo dice? ¿O me voy a dejar guiar por Barrabás? Dejarme guiar por mis instintos de yo soy el que voy a hacer las cosas. Son decisiones que tenemos que tomar, ¿verdad? Diario. Así cada vez. Muy bien. Pues que pasen muy bonita Semana Santa. Ojalá que se pueda, si es posible, que sea presencial, pues qué mejor, ¿verdad? Igualmente, si se puede, y si no, ya cuando se pueda, les recomiendo que vayan a la misa crismal. Esa es el miércoles santo, es en catedral. Es una misa distinta porque es donde el obispo consagra el aceite que va a ser utilizado, consagra 3, el que va a ser utilizado para bautizar, para confirmar, es el de los catecúmenos, y el que utiliza para la unción de los enfermos. Es muy, muy bonita la misa también. No sé si se puede este año, pero si no, pues cuando se pueda. Pero sí les recomiendo que por lo menos una vez participen de esa celebración. Igual, ¿verdad? Esperemos el domingo de Ramos recibir al Mesías, ¿verdad? También contentos con nuestros ramos, que no tiene que ser algo garigoleado. Vemos a cumplir lo que dicen los salmos, ¿verdad? Lo que vimos en la clase anterior. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos con un Padre Nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. También les quiero pedir su oración porque me invitaron para dar una plática virtual en una parroquia en San Luis. Entonces ahí le pido su oración para que pueda ser instrumento, servir de algo, a ver si puedo servirles de algo allá también. Muy bien. Le echamos porras. Muchas gracias. Y oramos por usted. Luego, que estén bien. Que le vaya muy bien. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias a todos. Gracias por usted, arquitecto. Buenas noches. Bye bye, bonita noche. Gracias.